tal? ¿Cómo están? Pues aquí de nuevo en Café Político con Sergio Torres Navarrete. Yo agradezco muchísimo que me sigas viendo y que te sigas interesando por los políticos de hoy en día en Aguascalientes. Tengo la oportunidad de conocer, porque no lo conocía, la verdad, me lo presentó un amigo, un buen amigo, un mutuo que tenemos, hace un mes y medio, y me contó su historia y me gustó la historia de él, la misma juventud. Estoy hablando y he invitado, y ya tenemos como 2 horas platicando, ya nos hicimos grandes amigos en 2 horas antes, y un muchacho talentoso, joven, 33 años, caray, la edad de Cristo, y la verdad que me impresiona su seguridad, su temple y su conocimiento. Y para que sepan quién es nada menos ni nada más que el director del Instituto de Educación de Aguascalientes. O sea, el director, o sea, yo porque traigo la idea de que son secretarías, no es el director, un organismo autónomo. Y segundo, ¿por qué llega ahí? Esto es lo fascinante de esta historia. No todo el mundo lo conoce, es el licenciado Ulises Reyes Esparza. Y lo primero es saludarlo y decirte bienvenido, y te agradezco mucho que hayas aceptado esta entrevista. Sergio, gracias. Va a ser, para mí primero es un gustazo tenerte, siempre tener talentos jóvenes y que sean hidrocálidos. Me llama la atención porque una de las preguntas que te he hecho, que haces toda tu carrera la has hecho en Aguascalientes. Sí. O sea, todavía no hay no hay maestrías en Harvard, ni becas aquí, ni becas allá. Todo lo has hecho en Aguascalientes. ¿Te quieres presentar? Sí, claro. ¿Quién eres? Sí. Ulises Reyes Esparza, 33 años, ya nos antecediste con esa gran presentación. Soy producto de la escuela pública, como bien dices, desde el preescolar, la primaria, la secundaria, mi bachillerato y mi escuela normal, públicas. Está muy estigmatizado estudiar en el extranjero, ojalá algún día tenga la oportunidad, porque también es una parte aspiracional que todos y todas deberíamos tener. Viajar al extranjero, estudiar es otras oportunidades de intercambiar puntos de vista, de conocer otras latitudes, otras culturas, y no lo descarto. Ok, no, además lo está pidiendo tu conocimiento y además las grandes oportunidades que tienes para crecer a nivel internacional, ¿no? Después con la misma juventud, lo mismo me decías, y ya haces tu estadística, eres el director nacional más joven de toda la República y de la historia, yo creo, porque no, antes necesitaba preparatoria para ser director. Y tú traías toda la preparatoria y el magisterio. La licenciatura y mi posgrado. Y posgrado, correcto. En la parte educativa, pues es lo que me gusta, es lo que estudié y me siento pleno trabajando en el sector educativo. ¿Eres maestro? Soy maestro. ¿De? Soy licenciado en educación secundaria con especialidad en historia y soy maestro en educación. Educación. Y hay algo que me llamó la atención, por ahí investigué, que eres sobrino de un exgobernador que todos queremos y todos añoramos, como don Cuco Reyes Esparza. Así es, don Cuco. Don Cuco. Casado con mi tía Jesucita Esparza de Reyes, hermana de mi abuelo Pedro Reyes Rangel, papá de mi papá. Correcto. De ahí viene la beta. Ahí viene la beta. Un personaje histórico ya, sí, que fue un personaje adelantado a su tiempo, gobernador. ¿Profesor? Maestro también, maestro también, normalista, rural. Sí. Con una gran ascendencia en la parte del campo, en el tema educativo, siempre con la gente. Yo conviví con él, tuve un buen trato con él, con su familia, con nuestras familias ampliadas, pero la conversación y la constante cuando tú escuchas es buenas referencias de buen trato, de don de gentes, de honestidad, de transparencia en el servicio público, y esa es la responsabilidad que cargamos con los apellidos. Sí, la verdad que sí. Un hombre que no llegó, yo lo veía subirse al taxi. Cuando vine de Jardines, de su casa, yo también viví en Jardines, caminaba él a José María Chávez y ahí tomaba el taxi. Y bueno, muchas veces lo levantamos o lo levantaba el amigo y todo eso, ¿no? Y al centro se iba a tomar el café con los amigos, ¿no? Pero ni siquiera traía ni chofer y no traía carro. Sí, hemos escuchado esas historias bonitas, pues románticas en la parte de la naturalidad con que se desempeñaba, cercano a la gente, entregado a su trabajo. Mi tía Jesucita igual, haciendo siempre equipo ahí en las comunidades, en la parte del voluntariado.
y pues son los ejemplos que vimos, que crecimos en la parte final de su vida en este plano físico, de mi carrera profesional como profesor, pero me llevo esa parte de ejemplo y de enseñanzas de él, de mi abuelo, de mis tías y de mis tíos. Vengo de una familia que es cercana al tema magisterial, trabajadores de la educación, el personal de apoyo, maestros, directores, pues crecí con ese ejemplo y hoy afortunadamente pues he seguido ese camino de la docencia. Así es, sí, no, la verdad que me llama la atención y muy contento porque después de esa gran historia de un buen amigo, un buen gobernador, eso, y te veo tan sereno, tan dedicado a ensalzar a un personaje que es pariente tuyo y que además da una muestra de que no te da vergüenza, ¿no? Eso es importante porque hoy por hoy a algunos les da vergüenza ser parientes de un político o de algún personaje de estos, ¿no? La verdad creo que es importante decirles que vamos a continuar la plática. No saben, yo me quedo muy tranquilo porque es un muchacho sereno. Primero, lo que no sabe pregunta y lo que no quiere contestar no contesta. Regresamos. Continuamos con la plática muy interesante con el licenciado Ulises Reyes Esparza, un joven que es actualmente el director de educación de Aguascalientes. Me llama la atención cómo llegas, si me platicas cómo llegas y por qué llegas. Claro que sí. Entré al Instituto de Educación de Aguascalientes el 1 de diciembre del 2016. Estaba yo en mi escuela secundaria dando clase cuando recibí una llamada, una invitación a participar del servicio público. A los 27 años era yo el responsable del servicio profesional docente, el área encargada de evaluar y asignar plazas, capacitar a las maestras y maestros de Aguascalientes. Llegué yo con toda la energía, con toda la decisión y con la valentía que da la ignorancia, a empezar a tomar decisiones, a buscar transformar el sistema educativo desde la visión de un joven y de un maestro que venía del grupo. Entonces, al final del día fue un trabajo muy arduo, de mucho crecimiento, de mucho aprendizaje. Fue un reto para mí porque el Instituto de Educación de Aguascalientes es una gran estructura, tiene muchos vicios y virtudes. Históricamente han desfilado por ella personajes que al final del día tienen un nombre y un apellido, bien o mal ganado, pero tú escuchas personajes que fueron líderes sindicales, presidentes municipales, diputados. Dame tres. Y que llegue alguien, ¿verdad? Dame tres emblemáticos. Pues maestros que han ocupado carteras en la parte sindical, que han sido diputados, que son directores de área, que han sido directores de educación, que estuvieron en diputaciones federales, senadurías, y yo llego con mi título de profesor y con la responsabilidad que me encargó el señor gobernador y el director general del instituto en ese entonces, el maestro Pérez Chica. Llego, cumplo con mi responsabilidad durante cerca de 4 años. A los 4 años hay un cambio de gobierno a nivel federal, llega el presidente Andrés Manuel López Obrador, trae consigo otra nueva reforma educativa, se crea el sistema para la carrera de las maestras y los maestros, desaparece el área que yo venía ocupando anteriormente y entonces dije, bueno, pues me regresaré a mi grupo. Para eso estudié y es lo que sé hacer. Pues me habla el señor gobernador y me dice, ahí va una nueva dirección y queremos que empiece los trabajos. Y empecé durante casi un año en carrera del magisterio, asumiendo un tanto funciones de la dirección anterior y un tanto nuevas funciones y responsabilidades. En marzo del 2021, el anterior director general, el maestro Silva Pérez Chica, me cita un día, platicamos, caminamos y me dice, quiero que nos cuide la casa, el instituto. Voy a cumplir con una encomienda electoral a la parte de la ciudadanía, a la campaña, a conquistar la voluntad popular y estamos pensando en usted para que ocupe la dirección general del instituto. Claro que me emocionó mucho, pues es un sueño que un profesor de grupo hoy pueda dirigir el sistema educativo. Mis primeros comentarios es agradecimiento. Yo lo que dije es, si están pensando, usted, el señor gobernador, que yo pudiera tener una reacción adversa,
descártenla. Me sumo a quien ustedes consideren, porque hay gente muy valiosa en el instituto, directores y directoras de área. Le dije, si debe ser X, Y o Z, yo me sumo, pierdan cuidado. Y me dice, a ver, no le estamos preguntando, ya pensamos en todas las opciones y usted es la persona que queremos ahí. Que pues si está dicho, acepto la encomienda. Y me aclara, puede durar 15 días claro. o puede durar 2-3 meses, porque al final del día es una responsabilidad grande, muchas presiones, muchas situaciones. Le dije, mire, así fuera una semana, ¿quién tiene el privilegio de ser el director del instituto? Y con esa congruencia, con esa determinación lo asumimos. El maestro Perechica ha sido una persona muy respetuosa, me dijo, si usted me pide el consejo se lo voy a dar, y si no, no me voy a meter. Tiene usted total libertad de decisión. Qué barbaridad. Pues con ese compromiso me entregan mi nombramiento, me siento en esa silla y empiezo a trabajar por el sistema educativo, que al final del día pues algo le íbamos conociendo en las diferentes responsabilidades en las que estuvimos. Tuve mi primer acuerdo con el señor gobernador, confieso que iba nervioso, yo con mi carpeta bajo el brazo, y me siento con él y le digo, a ver, gobernador, pues están estos pendientes. Y empezamos, los pagos, las plazas, las normales, la básica, la media, en pandemia. En pandemia. Y hubo buena comunicación. Yo le aprecio, le respeto en todo lo que vale. No es una lisonja, es un gobernador congruente, echado para adelante, con quien he construido una relación de mucha institucionalidad, de mucho respeto, pero también en la confianza de poderle decir, en esto coincido y en esto no, gobernador. Y entonces yo creo que hemos construido juntos un tema educativo de largo plazo, una visión de largo plazo, y esa es la breve historia de cómo hoy ocupamos esta responsabilidad, Sergio. Sí, no, fue express, express, digo, la verdad, lo que he visto yo, hay gente que ha luchado toda su vida por llegar y no llegó, ¿no? Hay gente que lleva 20, 25 años y no llega ni a tocar la puerta, así de fácil, ¿no? Y porque no creo que sea suerte, ¿eh? Yo lo tuyo, te veo, ya con el lente te ves más inteligente. Y te ves más inteligente y eres inteligente, digo, porque llegar a concretar una relación con Perechica, aprovechar la coyuntura que tiene. Yo sí te confieso, yo no le veía grandes posibilidades como candidato, porque es un hombre sencillo. Claro. Es un hombre sencillo. Yo dije, va a tardar en seducir a la población para ganar la diputación. Sin embargo, el partido se puso las pilas y ganó bien, pero yo veía que no me inspiraba como gran candidato, o sea, pero es un gran personaje, ¿no? Claro. Y dejan la casa en otro personaje, ¿no? Un personaje joven, y que cuando llegas a un monstruo, una casa grande, con tantos monstruos, con tantas leyendas turbias, ¿no? De tantas... Yo me quedo con los 156 millones de fulano, de perengano, la demanda, y hablar de puros millones. ¿Cómo llegas a ese monstruo a domarla? Te hice una pregunta, tú me dices que no has hecho dinero, que tienes las manos limpias, ¿y alguien de tu gente no ha hecho el trabajo sucio? Pues yo no podría, vamos a decir, asegurar que antes de esta responsabilidad alguien se haya no enriquecido. Pero nos dijo una vez el señor gobernador, y yo hice mía esa frase: se vale meter la pata, no la mano. Y en el servicio público tomamos decisiones muchísimas a diario y nos podemos equivocar y se vale. Pero al final del día, el tocar el dinero del servicio público, el ejercer las funciones de manera indebida, pues eso es algo que no se puede, no se permite, ni administrativamente, ni moralmente. Pero por ejemplo, en este caso, tienes un presupuesto. 7,000 millones de pesos más o menos cada año. Cada año, 7,000. 7,000 millones de pesos. Y para 27,000. Para 26,000 trabajadores de la educación. ¿Cómo no se puede desviar? Y segundo, me llama la atención, pues llevamos ya casi 3 años de pandemia. Primero me acuerdo al principio, porque nos agarró como a principios si iban o iban a entrar, porque eso empezó en febrero. La pandemia. En marzo se decretó. Se decretó en marzo. Todos a la casa. Todos a la casa, y ya estaban pintando las escuelas, los baños, el jabón y todo. Y luego llegas y sí entran a clases, y con todo
pues el requisito para entrar a clases, todo, y cómo se fue creciendo esa pandemia, y a su casa, y a comprar televisiones, y a volver a capacitar a las gentes que habían estudiado pues clase por televisión y eso. O sea, una nueva técnica de educar a través de la televisión. Sin lugar a dudas, el sexenio, si hacemos un análisis, estuvo marcado la mitad por pandemia, y yo creo que la otra mitad por elecciones. Además. Muchas elecciones, muchos periodos intermitentes de procesos electorales, de vedas, y el reto fue cumplir la ley y garantizar la prestación del servicio educativo. Nunca paramos el tema educativo, siempre actuando con la mayor responsabilidad y sobre todo con congruencia. No tomamos decisiones para quedar bien, para arrancar aplausos. Tomamos decisiones de Estado, decisiones que al final del día pues estén, vamos a decir, basadas en el interés superior de las niñas, de los niños, de los adolescentes y jóvenes. Nos tocó conducir un sistema educativo que enfrentó muchos retos con pandemia. Todos. Para la que no estaba preparados ninguna parte del mundo, especialmente México y el caso de Aguascalientes. Y el primer reto fue sostener el sistema educativo de pie. Enmudecieron las aulas, cerramos las escuelas y trasladamos la escuela a la casa. Y entonces la sala, la cocina, el comedor de la maestra y del maestro era su salón de clase. Y compartiendo el rol de ser profesor, profesora, esposa, esposo, mamá, hija, entre otras situaciones. Y las niñas y los niños a tomar clases como podían. Con celular, con tableta, con computadora, cuando había. Cuando no, pues yendo a la escuela, tomando notas, con cuadernillo, con copias. Y hoy debemos reconocer que muchos los perdimos de la educación. Claro. Cerca de 40,000 alumnas y alumnos en riesgo, y de esos 40,000, 29,000 con conexión nula. Es decir, cerramos las escuelas y no supimos de ellos. De 291,000 en educación básica, tan solo en básica. Cerca de 10,000 en educación media superior en riesgo. Y en educación superior pues es más difícil cuantificar, también afectó, pero al final del día el tema de las licenciaturas, de las maestrías, de los posgrados, las ingenierías permitieron pues ya una continuidad en la prestación del servicio educativo. Entonces el sistema educativo estuvo a prueba, lo mantuvimos de pie. Una vez que la prestación del servicio continúa, el siguiente reto es pues recuperar, evitar el abandono, contener la parte afectiva, socioemocional, que era fundamental y lo sigue siendo. O sea, a nivel académico, a nivel de conocimientos, es vamos a decir, una problemática que estamos enfrentando y que va a ser generacional. Los estudios conservadores hablan de 1.7 años a 2 años perdidos en la escolaridad, en términos de cantidad. Escolaridad. Pero la experiencia también fue fundamental, ¿eh? Ah, sí, claro. O sea, primero, encontrarte en tu casa, en el entorno, encontrarte con que tus papás no fueron los mejores maestros. Al final de cuentas, son los mejores papás, pero no los mejores maestros. Te lo digo porque yo tengo nietos y llegaban a decirme, ya no aguanto a mi mamá. No aguanto a mi mamá ni a mi papá. O viceversa. Ya no aguanto este muchacho. O sea, esa relación, ¿cómo avanzó? ¿No? ¿Cómo aprendimos? Y segundo, ¿cómo esta pandemia, cómo nos adelantó el Zoom? O sea, cómo comunicarnos por Zoom cuando decíamos que no podíamos, que no sabíamos y que no había posibilidades, ¿no? Cómo nos interactuamos a nivel mundial, en casa, con los vecinos, con los amigos, con los familiares. ¿Y qué tanto afectivo es verte por televisión, verte en la televisión, en una computadora? Porque eso fue lo difícil, ¿no? Lo difícil es, pero esa tecnología, claro, la aprendieron todos. Sobre la marcha. Nos adelantamos. Yo creo que si nos hubiera dado este curso que tuvimos en estos 3 años, nos hubiera dado para 10 años, ¿no? Pero esto fue en meses. Yo te lo digo, yo creé el Instituto de Formación Política y me dediqué a hacer conferencias latinoamericanas. Éramos 5 países, 10 países. Y cómo estaban las comunicaciones. Nunca me imaginé que yo hubiera sido dando una plática para 3,000 gentes de América Latina, o sea, en marketing político. Y hijos, cómo hemos crecido. Y los muchachos también.
yo creo que ahí quedan debiendo un poco, pues todos pusieron su parte, los papás llegaron a un total de hijos que ahora sí valoramos más a los maestros, ahora sí cuando dicen, llévale el regalo al maestro, lo compramos con más cariño, con más afecto. Yo por ahí tengo una historia, no familiar, no quiero decir que es familiar porque no la voy a exhibir, pero estando en una plática de Zoom, alguien de como unos 5 años, la maestra decía, ¿me estás entendiendo? Y todo, y entonces lo comenzó a molestar al alumno y agarró, pues, sí, y le decía así, la voy a matar. O sea, ¿cómo? El estrés también que dio esa casa, y la forma, y ahora regresas a la escuela y los amigos, unos ya no vinieron, unos ya se fueron y otros ya no les importa. Cada quien vivimos la pandemia desde diferentes realidades. Sí. Y el sistema educativo es esa caja de resonancia donde todas las realidades se mezclaron y afloraron. Así es. Entonces, primero, yo creo que nos dimos cuenta como sociedad, ya lo sabíamos, pero al final del día yo creo que era necesario que nos lo recordáramos todas y todos. El papel tan importante de la educación. Segundo, el papel del profesor. Sí. Porque al final del día es una figura que debemos seguir avanzando en su dignificación y en su revalorización. Y hoy más que nunca yo creo que quienes somos papás nos dimos cuenta que la figura del maestro es fundamental e insustituible. Acompañaron a distancia, de manera presencial, dando conocimientos, pero también la parte que yo señalaba, afectiva, socioemocional. Tenemos una gran cantidad de experiencias que hemos ido recolectando y las que nos faltan de casos de niñas y de niños con ansiedad, con depresión, con estrés infantil, con ideaciones suicidas. Se nos incrementaron los accidentes en el hogar, las denuncias de violencia doméstica, familiar, los casos de maltrato, de abuso físico, de abuso sexual, entre otras situaciones, porque la escuela era un refugio también, un espacio para la convivencia, la recreación, un escaparate. La escuela te permitía socializar, el maestro o la maestra le permitía identificar las situaciones de riesgo, los problemas en casa, dar acompañamiento, dar consejo. Imagínate entonces a los niños en esas casas ahí solitos, pegados a la televisión, y solos en esas condiciones. Entonces yo creo que eso es algo importante. Segundo, sin lugar a dudas, digo, hay que ver lo positivo de este tema. Nos dejó muchos lastres, o sea, el tema económico, las pérdidas familiares, las pérdidas humanas, todo ese tipo de situaciones, pero bueno, al final del día dicen, la historia es cíclica y en espiral y se repite, y estas pandemias no son nuevas, van a quedar en los libros de texto y en los libros de historia. Y en 100 años van a decir, ¿a poco andaban con cubrebocas? Unas fotografías. Pues así andábamos, ¿no? Y al final del día, yo digo, esta pandemia nos empujó. Y de colores, ¿eh? Y de colores, y de tela, y de todos materiales. Nos empujó a algo que era impostergable. Sí. Entrarle sí o sí a la tecnología educativa, a la innovación, a nuevas metodologías de enseñanza. Hoy podemos decir que estamos en un mundo más globalizado, tú lo has dicho, o sea, poder conectarte en el mismo momento con una persona de otro estado, de otro país, y al final del día, hoy el sistema educativo debe entender esas experiencias de éxito, adaptarlas, seguirse preparando, capacitando y utilizarse. Yo lo he dicho siempre, no regresamos para seguir igual. No es regresamos a la escuela, se acabó, abran el libro y ¿dónde nos quedamos? Sí, no. Primero, para nada. Primero, ya hay una ventaja, ya se hicieron menos libros. Había guías. Y además el internet te lo permite, ¿no? Sí. Pues a ver, licenciado, ahora platícame tu trabajo. Hay algo que se ha hablado mucho, educación bilingüe, que esos son de los tiempos, platícame. Bien, el programa de escuela bilingüe es un programa estratégico de esta administración. El gobernador nos trazó una ruta muy clara a partir del Gran Acuerdo Social por la Educación y delineamos juntos el nuevo modelo de ciudadano que queremos para Aguascalientes. Que tenga varias competencias, que sea bilingüe, porque hablar un segundo, un tercer idioma, un cuarto idioma es una ventana de oportunidades, te da competencias, te da herramientas, eleva la competitividad del Estado para poder ahora instalar empresas nacionales, extranjeras, con mejores sueldos, oportunidades laborales, movilidad social, y estamos pensando que nuestras estudiantes y nuestros estudiantes ya no compiten con estudiantes de Aguascalientes, compiten con estudiantes de México y del mundo entero, y estamos obligados a darles las herramientas. El modelo dual, la dualidad, que
que si gustas podemos hablar de ese tema, que es la escuela en la empresa y la empresa en la escuela. Okay. El manejo de las nuevas tecnologías y un ciudadano formado de manera integral, es decir, con capacidades, con conocimientos, con actitudes, pero sobre todo con valores fundamentales y necesarios en la sociedad en la que estamos viviendo. Solidaridad, respeto, empatía, resiliencia, trabajo en equipo, y hemos buscado de manera transversal ir promoviendo esas condiciones tanto en el magisterio como en las y los estudiantes, con una serie de programas transversales que tienen que ver con la lectura, con el acompañamiento a las familias, con la capacitación del magisterio, entre otras situaciones. En el tema de escuela bilingüe, cuando nosotros llegamos en el 2016 no existía. Claro. En el primer año teníamos ya las primeras 6 escuelas y hoy vamos a cerrar la administración con cerca de 270 escuelas bilingües. Y que también les hicieron un mega mitote, que no les habían pagado, que eran honorarios. Comenzó así, querían abortar Nos dejaron ¿no? una herencia complicada. Sí. El tema de las plazas de los maestros o las maestras de inglés, que tuvimos que revisar, que diagnosticar y que conciliar con la federación. Y hoy podemos decir que lo arreglamos en términos de la normativa. Que ese fue, dentro de la chamba, fue la más complicada, ¿no? Que yo recuerdo. Retos, ¿eh? El tema de inglés fue un gran reto, nos tardamos cerca de 2 años en regularizar. Hoy yo te puedo decir que esas plazas que eran inexistentes, porque eran inexistentes, hoy las dejamos ya instaladas en el sistema educativo, reconocidas por la SEP, por Hacienda, por el FONE, y esas maestras y esos maestros, cuando se jubilen o queden vacantes, se quedan como legado para el sistema educativo. Segundo, el tema de la basificación de más de 300 y 300 compañeros de apoyo y asistencia a la educación, secretarias, intendentes, administrativos, bibliotecarios, que tenían años con código 20, 95, es decir, una plaza vacante, y que a la hora de jubilarse, pedir un crédito, un préstamo, un permiso, no lo podían hacer porque no estaban basificados. Lo regularizamos y los basificamos. Y a partir del 16 de mayo de este año, una gestión que empezó el maestro Raúl y que me tocó culminar, que eso sí te puedo decir que desde el primer día de la administración hasta el día de hoy lo logramos, es la federalización, la conciliación de más de 480 plazas en el FONE que quedaban pendientes desde el 2014. En el 2014 se da la federalización de la nómina. Llega el FONE, le quitan el dinero a los estados, ya te imaginarás por qué. Y dice, lo voy a recoger, ahora me subes la nómina y yo la pago. Y sucede que la autoridad de ese momento no cargó, por X o Y motivo, a cerca de 270 y tantos profesores, 480 plazas. Los maestros se dan cuenta tiempo después, cuando quieren promoverse de manera vertical, horizontal, sacar una casa, tener horas, no pueden, sus horas no están reconocidas. Tocamos la puerta cantidad de veces se cerraba, se emparejaba, pero al final del día, a partir de julio del 2021, que me siento con la Secretaría de Educación Pública a retomar el tema con la mayor seriedad, se abrió. Hoy esos maestros están federalizados, están en la nómina, y es otro gran legado que también era un problema, yo me acuerdo. Era un problema de estabilidad y de efervescencia del sistema educativo. Del sistema educativo de estallido. Que fue de los dos estallidos que yo veía con problemas, ¿no? Bien. La relación con la profesora y con la federación. Buena. Yo lo digo con claridad, no tengo filias ni fobias para construir por el sistema educativo. Okay. Entiendo las ideologías, las respeto, entiendo de grupos, de partidos, los respeto, pero la política es una gran oportunidad para servir. Yo no me voy a pelear con la federación. He sido claro, porque lo he hecho. En la CONAEDU, con todos los secretarios de educación pública del país, he alzado la voz cuando no estoy de acuerdo. Pero lo hago con respeto y claridad, porque al final del día también sé reconocer cuando las cosas son buenas. Yo con la Secretaría de Educación Pública tengo buena relación, tengo buen trato. Hoy puedo decir que he encontrado en la maestra Delfina una aliada, porque nos ha abierto las puertas en Aguascalientes. He conseguido recursos, plazas, prestaciones, muchas situaciones. Y pues esa es la parte. Los gobernantes estamos llamados a eso, a buscar acuerdos, a dialogar, a consensar para traer beneficios a los ciudadanos. Y esa ha sido mi chamba con la federación, bien, de respeto, de cordialidad y de mucha claridad en lo que sí y en lo que no. Bien. Hay ¿cómo terminar esta frase? Ya que llevas bien, te encargan la casa, la limpias y le pones algo muy importante: honestidad y trabajo. Esa es la satisfacción de haber
limpiado la casa y tener la casa lista para que le lleguen otras personas? Ya la encontramos, ya la agarré limpiecita, como dice el presidente, de arriba para abajo. Okay. La agarramos así. Y yo soy de la idea de dejar las cosas mejor de cómo las encontramos. Así la vamos a dejar. Y no voy a hablar en vano. A ver, es la entidad más auditada por la cantidad de presupuesto. Okay. ASF, Función Pública, Contraloría del Estado, Órgano Interno de Control, OSFAC, etc. Tenemos la menor cantidad de observaciones en años. Tenemos la menor cantidad de reintegros de recursos en años. No ha sido necesario nunca andar pidiendo prestado al Estado o a la Federación para pagar un bono, un sueldo, un aguinaldo. Okay. Y tú recordarás que siempre andaban viendo a ver cómo ajustaban la nómina. Sí. Nunca les ha faltado a los maestros un pago, un bono en esa situación. La dejamos con dinero suficiente para cerrar el ejercicio fiscal. Nosotros nos vamos el 30 de septiembre, si otra cosa no sucede. El 1 de octubre hay un nuevo gobierno y lo vamos a dejar, no quiero ser irrespetuoso, no digo en automático, no, pero lo vamos a dejar operando con presupuesto suficiente para cerrar el año, para pagar servicios, para mantenimiento a las escuelas, con uniformes, con probaje presupuestado, con internet presupuestado, con lo necesario responsablemente para que quien llegue agarre el barco y lo siga conduciendo. No, muy bien. Ha sido muy emocionante para mí platicar con el licenciado Ulises Reyes Esparza. La última pregunta. Dame, ¿quién crees que se quede en tu lugar? Dame 3 nombres. Pues mira, no quiero ser irresponsable, porque esa es una tarea que le va a tocar. Porque voy a ser yo. Porque le va a tocar a la nueva gobernadora. Así es. Y yo he dicho que hay que ser muy responsables. Es una persona con una gran capacidad, con experiencia. ¿Ya la has tratado? Sí, la he tratado, hemos conversado, hemos platicado. Okay. El comentario es el siguiente: que quien llegue sea el mejor hombre o la mejor mujer para dirigir los destinos del sistema educativo. Hoy lo que podemos decir, y de eso sí nos preciamos, es que el proyecto de gobierno actual está diseñado, está operado por maestras y maestros de grupo. Nunca ha sido una mujer, ¿verdad? No ha sido de manera oficial, institucional, una directora. La titular sí han ocupado muchas carteras, direcciones de área, Consejo Interior, etcétera, pero la titularidad no. Y estoy seguro que también, hemos venido empoderando a las mujeres que tienen capacidad en muchas situaciones. Entonces yo lo que diría, que se decida por el mejor perfil, pero algo que es fundamental, que sea del magisterio, que conozca la beta magisterial. Porque se requiere mucha empatía, mucho trabajo de territorio. Que conozcan. Más que escritor. Que conozcan. Yo te agradezco muchísimo, ya me están dando que el tiempo es oro ahora en los medios y en las redes. Yo agradecerles muchísimo. Esta será una continuidad de varias entrevistas. Ulises, muy amable, y de veras me da gusto saludar a un joven inteligente y sobre todo empoderado. Gracias. Te veo mucho futuro y nos veremos pronto. Y a ustedes, amigos, nos veremos pronto en el nuevo Café Político. Y ya tenemos ahí varios programas que presentarles y les mando un fuerte abrazo. Cuídense.